Shalom, bienvenidos acá a la Asociación Breve Colombia. Shalom. Shalom, qué alegría tenernos todos aquí reunidos, estar acá en compañía de soldados de la luz, de guerreros de la Emuná. Gracias a Hashem que nos siga ayudando, por favor. De verdad que es un privilegio estar acá con los compañeros. Dios mediante, ahí se van a conectar más. Entonces, con el favor del creador, vamos a leer un cuento de Rabbi Nachman que lo mencionó el Rabarush hace 8 días en el subcapítulo del libro En los campos del bosque, una guía práctica para la plegaria personal, y estaba hablando acerca de la importancia de la tranquilidad para hacer Itboedut, de uno ir formando una mente calmada, una mente ordenada, la bendición más grande que existe, uno saber para dónde va, qué es lo que tiene que hacer, cómo cumplir los consejos de nuestro Rebbe. Pues bueno, primero saber que el judaísmo, uno saber, no, el judaísmo, ahí está la verdad, en la Torá, en los Adikim, en la Hasidut, ya después, no, en Breslev, y ya después, listo, cómo, cómo pongo en práctica las enseñanzas de Rabbeinu Nachman de Breslev. Entonces, para eso hay que tener una mente calmada, una mente asentada, y Shoadat, no que recostarse, como dice acá en el cuento, y eso nos decía Rabbi Shalom Arush en el capítulo, en el subcapítulo todos los días Shabbat. Entonces vamos a empezar a leer Dios mediante el libro de los niños cambiados de Sipurei Massiot, las historias de Rabbi Nachman de Breslev, unas historias antiguas de Stratache. Vamos a empezar. Los niños cambiados es el cuento número 11. Había un rey que tenía una criada que servía a la reina en el palacio. Es obvio que una simple cocinera no tendría acceso al rey, pero en este caso esta criada era una sierva de baja categoría. Llegó el tiempo en que la reina hubo de dar a luz. También la criada dio a luz en ese mismo momento, y la comadrona intercambió a las criaturas para ver qué sucedería y cómo se desarrollarían las circunstancias. ¿No? Qué belleza. Intercambió a los niños, colocando al hijo del rey junto a la criada y al hijo de la criada junto a la reina. Con el paso del tiempo, los dos niños fueron creciendo. El hijo del rey, es decir, aquel niño criado en la casa del rey y que alcanzó un gran talento, también el hijo de la criada, es decir, el verdadero hijo del rey, pero que había sido criado en la casa de la sierva, creció en su casa. Ambos niños estudiaban juntos en la misma escuela, Heder. El verdadero hijo del rey era llamado el hijo de la sierva, y pese a haber sido criado en casa de la sierva, se sentía atraído por naturaleza hacia las maneras de la realeza. Por el contrario, el hijo de la criada, conocido como el hijo del rey, se sentía atraído naturalmente hacia otra clase de modales y no los modales de la realeza. Pero como estaba creciendo en el palacio del rey, fue criado entre los modales reales y aprendió a comportarse como tal. Cierta vez, la comadrona, teniendo un carácter débil, Nashim Datan Kalot, le contó a alguien el secreto acerca de cómo habían sido intercambiados los niños. Un amigo tiene otro amigo, y como es usual, el secreto pasó de una persona a otra hasta que todos están hablando acerca de cómo había sido cambiado el hijo del rey. Me volvió al chisme. Por supuesto que la gente no hablaba de ello abiertamente, dado que no querían que el rey los escuchase. No deseaban que el rey supiera de ello, pues no podría hacer nada para remediarlo.
esto no tenía solución. Es posible que el rey no creyese en el rumor, pues podía ser falso, y por otro lado, no podía volver a cambiar a los niños. De manera que, aunque esa información no podía serle revelada al rey, la gente continuaba hablando de ello. Pero llegó un día en que alguien le reveló el secreto al hijo del rey, contándole que la gente estaba diciendo que había sido cambiado. Sin embargo, le dijo: es imposible que lo que investigues, dado que ello es algo que se encuentra por debajo de tu dignidad. Además, no hay manera de saber si es verdad. Sin embargo, siento que es mi deber el informarte, dado que algún día puede haber una rebelión en contra del rey y las manos de los rebeldes fortalecerse, declarando que están haciendo rey al verdadero hijo del rey. Me refiero a aquel que dicen los rumores que es el hijo del rey. De manera que lo más aconsejable es que pienses en alguna clase de plan para deshacerte de él. El hijo del rey comenzó a perseguir al padre del hijo de la sierva, sin darse cuenta que en realidad era su propio padre. Siempre buscaba maneras de hacerle daño y le infligía un mal tras de otro, intentando hacer que se fuese del reino, junto con su hijo. Mientras el rey estuvo con vida, el poder del hijo no fue muy grande, pero aún así le causaba mucho daño. Pero el rey envejeció y murió, y el hijo de la sierva heredó el reino. Fue entonces que comenzó a hacerle mucho más daño al padre del otro hijo, infligiéndole un mal tras de otro. Lo hacía de forma oculta, de manera que la gente no pudiera darse cuenta que ese mal provenía de él, pues no hubiera sido apropiado que el populacho se enterase de lo que estaba haciendo. Pero así y de esta manera secreta era capaz de causarle al padre un daño muy grande. El padre del otro hijo comprendió que el nuevo rey le estaba causando daño debido a los rumores. Le contó entonces a su hijo, el cual era el verdadero hijo del rey, la historia completa de lo que rumoreaba. Le dijo: no importa cuál sea la verdad, siento mucha pena por ti. Si tú eres mi hijo, mi pena por ti está fundada, pero aún mayor es mi pena si tú eres realmente el hijo del rey. Él quiere destruirte por completo. El cielo no lo permita. Es necesario, por lo tanto, que te vayas lejos de aquí. El hijo pensó que esto era algo terrible, pero no tenía otra opción, dado que el rey continuaba lanzándole sus malvadas flechas una tras otra. De manera que el hijo decidió partir. Su padre le dio mucho dinero y se fue por su camino. El verdadero hijo del rey se sentía extremadamente triste por haber sido alejado de su tierra sin motivo alguno. Pensó respecto a su situación y trató de comprender por qué había sido desterrado. Si realmente soy el hijo del rey, no merezco que esto me suceda. Y si no lo soy, tampoco merezco huir sin razón alguna. ¿Qué he hecho de malo? Sentía que una terrible tragedia se había abatido sobre él y debido a ello comenzó a beber y a frecuentar burdeles. Dado que había sido exiliado sin motivo alguno, decidió de allí en más pasar su vida emborrachándose y siguiendo los deseos de su corazón. El nuevo rey gobernó el reino con mano firme y si llegaba a escuchar que alguna persona hablaba y difundía rumores acerca del cambio, procedía a castigarla duramente, y así reinaba con fuerza y arrogancia. Esto es lo que está escrito ahí en el libro del Rabaros. Y un día en que el rey salió a cazar, Nablaví, junto con sus ministros,
Al llegar a un lugar agradable donde corría un río, se detuvieron para descansar y pasear. El rey se recostó y comenzó a pensar sobre cómo había desterrado al otro hijo sin motivo alguno. Se recostó y comenzó a pensar sobre cómo había desterrado al otro hijo sin motivo alguno. En verdad, fuera cual fuese la verdad, ello no era justo. Si el otro era realmente el príncipe, entonces ese joven no solo había perdido su posición debido al cambio, sino que había sido desterrado sin motivo alguno. Y si no era el hijo del rey, tampoco merecía ser exiliado, pues nada malo había hecho. El rey pensó en ello y se lamentó del gran daño que le había hecho, pero no sabía qué podía hacer ni qué consejo seguir. No podía hablar con nadie ni pedir consejo. Preocupado por esto, cayó en una profunda depresión. Le dijo a sus ministros que era momento de retornar, pues con esta preocupación no tenía ya deseo alguno de seguir con el paseo. De manera que todo el grupo retornó a casa. Al volver al palacio, el rey volvió a ocuparse de sus cuestiones, pues obviamente tenía otros intereses y preocupaciones y pronto se olvidó del asunto. Se acordó de la parte importante cuando se puso a descansar y después volvió y se lo olvidó, cuando se puso con el día a día. Mientras tanto, el verdadero hijo del rey continuaba con sus actividades, despilfarrando su dinero. Un día salió a dar un paseo y se recostó a descansar. Comenzó a pensar sobre lo que había sucedido. ¿Qué me ha hecho el Señor? Elohim, pensó. Si soy el hijo del rey, esto no está nada bien. Y si no soy el hijo del rey, no merezco ser un fugitivo, desterrado. Entonces comenzó a ver la cosa de manera diferente y pensó, por el contrario, si es así, si el santo bendito sea, puede hacer algo, así como cambiar el hijo del rey, y esto le sucediera, está bien lo que he hecho, fue correcto actuar como lo hice. Comenzó entonces a lamentarse y a arrepentirse profundamente de las malas acciones que cometiera. Luego de esto, volvió a su casa y siguió emborrachándose. Pero dado que había comenzado a tener pensamientos de pena y arrepentimiento, estos lo asediaban constantemente. El hijo del rey también volvió a lo suyo, pero ese sí le volvió el pensamiento de arrepentimiento. Una noche se durmió y soñó que había una feria en cierto lugar, un día especial. Se le dijo que fuera allí y que aceptase el primer trabajo que le ofrecieran, aunque sintiese que ello se encontraba por debajo de su dignidad. Al despertar, ese sueño le quedó firmemente grabado en sus pensamientos. A veces la cosa es olvidada de inmediato, pero este sueño no abandona su mente. Consideró que lo que el sueño le proponía era algo muy difícil de hacer, de modo que volvió a emborracharse más todavía. Pero el sueño volvió a presentarse varias veces más, preocupándolo sobremanera. El hijo del rey, Hashem, le está ayudando para que cambie sus pensamientos, para que se arrepienta, para que vuelva al buen camino. Cierta vez una voz le dijo en sueños, apiádate de ti y haz como se te dijo. El joven comprendió entonces que debía obedecer al sueño. Partió entonces, dejándole al dueño de la posada el resto del dinero que tenía y todas sus ropas finas, llevándose solo la vestimenta simple de un mercader, Pinché. Y así viajó a la feria. Llegó a un lugar y se levantó temprano para asistir al mercado. Allí se encontró con un mercader que le preguntó, ¿querrías un trabajo? Sí, le respondió, estoy arreando algo de ganado. Le dijo el mercader, ¿puedes trabajar para mí? Recordando el sueño, no dudó ni un momento y de inmediato respondió que lo haría. El mercader lo llevó consigo y le encargó varias tareas, dándole órdenes como el amo lo haría con su siervo. El joven comenzó a considerar su situación.
Ese tipo de trabajo no era de hecho el apropiado para su nivel social. Él era un caballero y ahora debía llevar animales andando a pie junto a ellos, pero aún así no podía volverse atrás. El mercader continuaba ordenándole, tal como lo hace un amo. El joven le preguntó: ¿cómo haré para arrear a los animales yo solo? Tengo otros arrieros para mis animales, le contestó el mercader. Puedes trabajar junto a ellos. Y así el mercader le entregó algunos animales para que arrease, a los que llevó fuera de la ciudad. Allí se le unieron los otros arrieros y todos juntos partieron. El joven ayudaba a guiar los animales mientras que el mercader andaba en su caballo. El mercader trataba cruelmente a su caballo, con ira y arrogancia, y trataba al joven de manera más cruel aún. El joven se sentía atemorizado ante la crueldad del mercader. Tenía miedo de que el mercader lo golpease con su látigo, pues se sentía tan delicado que un golpe tal de seguro lo mataría. Y así llevaba a los animales junto al mercader. Finalmente llegaron a un lugar donde sacaron una bolsa de pan que el mercader les había dado a los arrieros para comer. Le dieron al joven algo de ese pan y él también comió. Luego pasaron cerca de un bosque muy espeso, cuyos árboles se encontraban muy cerca uno del otro. Dos de los animales del mercader que estaban a cargo del joven corrieron allí adentro y se perdieron. El mercader le gritó al joven de manera que él corrió tras ellos para atraparlos y traerlos de vuelta. Los animales penetraron más aún dentro del bosque y el joven siguió detrás. El bosque era tan denso y espeso que tan pronto como entró no pudo ver más a sus compañeros. Inmediatamente quedó oculto de la vista de ellos. Cuanto más perseguía a los animales, más lejos se escapaban. Y así continuó detrás de ellos, adentrándose más y más profundamente en ese bosque. Entonces pensó en lo que le estaba sucediendo. No importa lo que haga, de seguro que moriré. Si vuelvo sin los animales, el mercader me matará. Realmente pensaba que esto era verdad. Tanto temía al mercader que estaba seguro que lo mataría si llegaba a volver sin los animales. Y si me quedo aquí, las bestias salvajes del bosque me matarán. ¿Por qué debería volver al mercader? ¿Cómo podré enfrentarlo sin los animales? Sentía un miedo mortal por su empleador. Continuó buscando los animales, pero cuanto más los perseguía, más se alejaban. Mientras tanto cayó la noche. Nunca antes había pasado la noche en un bosque como ese. Escuchó a los animales salvajes gruñendo y pensó: treparé un árbol y pasaré allí la noche. Y así trepado al árbol, estuvo toda la noche escuchando los gruñidos de las bestias salvajes que andaban por el bosque. Por la mañana vio a los animales perdidos exactamente debajo de él. Saltó del árbol, pero al tratar de atraparlos, estos volvieron a correr más lejos aún. Cuanto más los perseguía, más se alejaban. Entonces los animales encontraron algo de hierba y comenzaron a pastar, pero cuando intentó atraparlos, se volvieron a escapar. Siguió tras ellos y estos siguieron escapándose de él. Continuó persiguiéndolos y ellos siguieron huyendo y fueron entrando cada vez en más profundidades en ese bosque. Tan dentro del bosque estaban y tan lejos de la civilización que las bestias salvajes que allí habitaban no tenían temor alguno del hombre. Nuevamente cayó la noche y al escuchar a las bestias gruñir volvió a sentir mucho miedo. Vio entonces un inmenso árbol al cual trepó. Allí se encontró otra persona. Se asustó mucho, pero sin embargo, y por otro lado, de alguna manera se sentía reconfortado por haber encontrado allí a otro ser humano. Ambos comenzaron a interrogarse. ¿Quién eres?, le preguntó. Un ser humano. ¿Quién eres tú? Un ser humano. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
El joven no quería contarle lo que le había sucedido, de manera que le dijo, debido al ganado. Estaba cuidando el ganado y 2 animales se extraviaron. Así llegué hasta aquí. Le preguntó entonces al hombre que había encontrado en el árbol, ¿y tú, cómo llegaste hasta aquí? Yo vine debido a un caballo, le contestó el otro. Estaba cabalgando y cuando me detuve a descansar el caballo, corrió hacia el bosque y se extravió. Traté de apresarlo, pero corrió cada vez más, adentrándose en este bosque y así llegué aquí. Decidieron unir sus fuerzas y permanecer juntos. Conversaron respecto a cómo harían para perseguir juntos, incluso si llegaban a volver a la civilización. Los 2 hombres pasaron la noche en el árbol y escucharon cómo las bestias salvajes rugían y hacían un gran ruido. Por la mañana escucharon una estridente carcajada que vibraba por todo el bosque. Parecía que esa risa se estaba difundiendo por el bosque entero. Era una carcajada tan estridente que su sonido hacía que se estremecieran y temblaran todos los árboles del bosque. El joven se sentía muy confundido y ese ruido lo aterrorizaba. El extraño que había descubierto sobre el árbol y que estaba allí antes que él le dijo, yo ya no le temo a esto. Ya he pasado varias noches aquí y justo antes de cada día he escuchado el sonido de esa risa que hace temblar y sacude a los árboles. El joven seguía muy confundido y le dijo a su compañero, este parece un lugar de fuerzas oscuras. Y Duin, nunca he escuchado nada semejante, esa carcajada en lugares civilizados. ¿Quién ha escuchado una risa por sobre todo el mundo? Luego entonces llegó el día y pudieron ver de cerca a sus animales perdidos. El ganado del joven estaba junto al caballo del otro hombre. Descendieron del árbol y comenzaron a perseguirlos, uno tras el ganado y el otro tras el caballo. El ganado huyó más lejos todavía y el joven corrió tras él, tal como antes. También el otro hombre corrió tras su caballo. El otro hombre corrió por su caballo, el cual se alejaba más aún. Finalmente se separaron mucho uno del otro. Mientras tanto, el joven encontró una bolsa con pan. De hecho, es algo muy valioso en un lugar salvaje, Bamidbar. Puso la bolsa sobre su hombro y continuó detrás del ganado. De pronto se encontró con otro hombre. Se asustó mucho, pero también sintió que se reconfortaba al haber encontrado allí a otro ser humano. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntó el hombre. El joven le respondió preguntándole a su vez, ¿y cómo llegaste tú aquí? Yo, respondió el hombre, mi padre y los padres de mis padres crecieron aquí. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Nunca antes había llegado alguien proveniente de alguna zona habitada. El joven se sentía extremadamente confundido. Se daba cuenta de que el extraño no era un ser humano. Había dicho que nadie proveniente de una zona habitada había llegado hasta ese lugar y que sus padres habían crecido allí. Obviamente que no era un ser humano, pero aún así este extraño del bosque se estaba comportando de modo amigable y no le había hecho daño alguno. ¿Qué estás haciendo tú aquí?, le preguntó el extraño al verdadero hijo del rey. El joven le contestó que estaba persiguiendo a los animales. Termina de perseguir tus pecados, Abonot, le dijo él. Esos no son animales en absoluto. Ellos son tus pecados que te están llevando de aquí para allá. Pero ahora es suficiente. Ya has recibido tu castigo, Onesh. Ahora puedes dejar de perseguirlos. Ven conmigo y alcanzarás lo que estás esperando.
El verdadero hijo del rey fue con él, pero tenía miedo de hablarle y de hacer alguna pregunta. Se daba cuenta que el otro no era un ser humano. Quizás abriera su boca y terminara tragándolo. Mientras caminaba tras el hombre del bosque, se encontró con su compañero, aquel que estaba persiguiendo al caballo. Tan pronto como lo vio, le señaló al extraño y le dijo: Este no es un ser humano. No le hables y no tengas trato alguno con él, pues no es un ser humano. Al unirse su compañero a él, le susurró al oído: Este extraño no es humano. Y le contó todo lo que sabía. Su compañero, el hombre del caballo, miró al joven y percibió el saco de pan a su espalda. Comenzó entonces a suplicarle: Hermano, no he comido en días, dame pan. El joven le contestó: Aquí en este lugar salvaje esas súplicas no sirven de nada. Primero está mi vida. Este pan lo necesito para mí. El otro comenzó a suplicarle y a rogarle: Te daré todo lo que tengo. El hijo del rey se da cuenta que allí, en ese lugar salvaje, ningún regalo valía tanto como el pan. Le contestó: ¿Qué puedes darme? ¿Con qué puedo negociar por el pan aquí en este lugar salvaje? El hombre del caballo le dijo al joven del ganado, quien era el verdadero hijo del rey: Te daré a mí mismo, me venderé a ti por pan. El joven del ganado decidió comprar al extraño, pues pensó que sería un buen negocio comprar una persona por algo de pan, de manera que lo compró como esclavo perpetuo. El otro hizo un voto y juró que sería su esclavo perpetuo cuando llegasen a la civilización. El hijo del rey le daría pan y comerían ambos de la bolsa hasta que el pan se acabase. Siguieron detrás del hombre del bosque. El hombre del caballo, que era ahora esclavo del hombre del ganado, iba detrás de este y ambos caminaban detrás del hombre del bosque. Las cosas eran ahora algo más fáciles para el hijo del rey. Si tenía que levantar algo o necesitaba hacer determinada cosa, podía ordenárselo a su esclavo para que lo hiciese por él. Siguieron al hombre del bosque hasta que llegaron a un lugar de serpientes y escorpiones. El hijo del rey tenía mucho miedo y llevado por el temor, se animó a preguntarle al hombre del bosque: ¿Cómo podemos cruzar? ¿Piensan que esto es difícil? Le respondió. ¿Cómo podrán entonces llegar a mi casa? Diciendo esto, señaló hacia su casa, que se encontraba suspendida en el aire. ¿Cómo podrán llegar a mi casa? Siguieron al hombre del bosque, que les hizo cruzar a salvo hacia el otro lado y los llevó a su casa. Les dio comida y bebida, los dejó allí y siguió por su camino. El verdadero hijo del rey, que había estado con el ganado, utilizaba a su esclavo para todas sus necesidades. Mientras tanto, el esclavo se sentía muy desgraciado. Se había vendido a sí mismo como esclavo porque necesitaba pan, y solamente lo necesitó por una hora, pues ahora tenía abundante comida y bebida. Por algo de comida, para una hora, sería ahora esclavo por el resto de su vida. Se lamentó y gimió. ¿Cómo puede llegar a un estado así, a ser un esclavo? El verdadero hijo del rey, que era su amo, le preguntó: ¿Qué posición podías haber tenido antes para que ahora gimas por haber llegado a esta situación? Le respondió contándole toda su historia, de cómo había sido rey y cómo el pueblo había difundido rumores de que había sido cambiado siendo un niño. De hecho, el hombre del caballo era el rey que había sido elegido y que había sido el hijo de la criada. De hecho, el hombre del caballo era el rey que había sido el hijo de la criada. Contó cómo había desterrado a su amigo y cómo cierta vez había comprendido el mal que había hecho y lo mucho que se arrepintió de ello, y cómo luego de ello continuó lamentándose y arrepintiéndose de la mala acción que hiciera y del gran daño que le causara a su amigo, y que una vez soñó que su rectificación, Tikkun, se lograría abdicando del reino
y yendo a donde lo llevaran sus ojos. Esta sería su expiación, pero no deseaba hacerlo, de manera que los sueños volvieron a repetirse y a perturbarlo, urgiéndolo para que lo hiciese, hasta que finalmente se decidió, abdicó de su reino y comenzó a vagar hasta llegar allí. Y ahora había terminado siendo un esclavo. El verdadero hijo del rey, que era el hombre del ganado, escuchó todo lo que el hombre del caballo, que ahora era su esclavo, le decía y guardó silencio. Se dijo a sí mismo, veré qué sucede. Luego decidiré cómo tratar con él. Por la noche volvió el hombre del bosque, les dio comida y bebida y allí pernoctaron. Antes de la mañana escucharon nuevamente la estridente carcajada que hizo temblar y sacudió todos los árboles. El esclavo convenció al verdadero hijo del rey, que era su amo, para que le preguntase al hombre del bosque qué significaba todo eso. El hijo del rey le preguntó al hombre del bosque, ¿qué es esa estridente carcajada que se escucha todos los días antes de la mañana? Es el sonido del día riéndose de la noche, le contestó. La noche le pregunta al día, ¿por qué es que cuando tú llegas yo no tengo nombre? El día se ríe entonces con esta estridente carcajada y luego se hace de día. Este es el significado del sonido de esa carcajada. El hijo del rey encontró esto muy asombroso. Es realmente algo asombroso que el día se ría de la noche. Por la mañana el hombre del bosque volvió a partir y ellos permanecieron allí, comiendo y bebiendo. Por la noche el hombre del bosque retornó y ellos comieron y bebieron y pasaron la noche. Esa noche escucharon el sonido de las bestias. Todas estaban haciendo ruido y rugiendo con diferentes sonidos. El león rugía mientras que el leopardo gruñía con un sonido diferente y los pájaros piaban y cantaban haciendo sus propios sonidos. Todos hacían un fuerte ruido y ambos, el hijo del rey y su esclavo, temblaron de miedo. Tan asustados estaban que no podían concentrarse en los sonidos. Pero al prestarles atención, comenzaron a percibir que ese era un sonido de música, una canción de incomparable hermosura. Escucharon más detenidamente y percibieron que era un canto asombroso. Escucharlo producía una tremenda alegría. Todas las alegrías del mundo eran como nada, como una absoluta nada, comparados con las maravillas de la alegría de escuchar esa canción. Conversaron respecto de la situación y estuvieron de acuerdo en que allí se quedarían para siempre. Tenían suficiente comida y bebida y podían disfrutar de ese maravilloso deleite, comparado con el cual todas las otras delicias eran una nada. El esclavo persuadió a su amo, el verdadero hijo del rey, para que le preguntase al hombre del bosque el significado de esa canción, y éste así lo hizo. El hombre del bosque le respondió que el sol había hecho una vestimenta para la luna. Los animales del bosque se dieron cuenta que la luna les prestaba un gran servicio. Los animales dominan durante la noche, pues a veces deben entrar a alguna zona habitada y no pueden hacerlo de día, de manera que su momento es durante la noche. De modo que al brillar para ellos la luna les provee de gran beneficio. De manera que los animales salvajes estuvieron de acuerdo en que harían una nueva melodía en honor de la luna. Esa era la melodía que ahora escuchaban. Todos los animales y pájaros estaban cantando y una nueva canción en honor de la recepción por parte de la luna de la vestimenta que le daba el sol. Cuando escucharon que esa era una melodía, le prestaron más atención aún y percibieron que era una extraordinaria y hermosa canción. El hombre del bosque les dijo, ¿por qué encuentran esto tan novedoso? Tengo un instrumento que he recibido de mis ancestros, quienes a su vez lo recibieron de los padres de sus padres.
Este instrumento está hecho de hojas especiales y colores. Cuando se le coloca sobre cualquier animal o pájaro, la criatura comienza inmediatamente a cantar esta canción. Volvió a escucharse la carcajada y fue de día. El hombre del bosque salió por su camino y el verdadero hijo del rey se puso a buscar el instrumento. Buscó por toda la habitación, pero no lo pudo hallar y temía ir más allá. El amo, el verdadero hijo del rey, y su esclavo, el hijo de la criada que había sido rey, temían pedirle al hombre del bosque que los llevase a una zona habitada. El hombre del bosque volvió y les dijo que los iba a llevar de retorno a la civilización, de modo que los acercó a una zona habitada. Allí le dio al hijo del rey el instrumento del cual les hablara y le dijo: te doy este instrumento. Y luego le dijo, refiriéndose al hijo de la criada que había sido rey, que era esclavo nuevamente: tú sabrás cómo tratar con él. ¿A dónde iremos?, le preguntaron. El hombre del bosque les dijo que debían preguntar y buscar por la tierra conocida como el país tonto con el rey sabio. Das narische Land und der kluge Malhut. ¿En qué dirección comenzaremos a preguntar por ese país?, le preguntaron. El hombre del bosque le señaló la dirección y le dijo al verdadero hijo del rey: ve a ese país y alcanzarás tu grandeza. Y se pusieron en marcha y comenzaron su viaje. Muchos deseaban encontrar algún animal salvaje o doméstico para probar sobre él el poder del instrumento y ver si se produciría esa maravillosa canción, pero no hallaron ningún animal. Fue a llegar cerca de una zona habitada que se cruzaron con un animal. Colocaron el instrumento sobre él y éste comenzó a cantar la canción del bosque. Continuaron su viaje hasta que llegaron al país que les describiera el hombre del bosque. Había un muro que rodeaba todo el territorio y solo se podía entrar a través de un portal. Tenían que caminar varias millas para poder llegar al portal por donde podrían entrar al país. Caminaron rodeando el muro hasta que finalmente llegaron al portal. Los guardianes de la entrada no les permitieron pasar, pues el rey del país había muerto y ahora su hijo era el nuevo rey. El rey había dejado un testamento declarando que aunque el país había sido llamado el país tonto con el rey sabio, luego de su muerte sería llamado el país sabio con el rey tonto. Si algún hombre llegase y fuese capaz de devolverle al país el nombre de país tonto con el rey sabio, ese hombre sería su rey. De modo que no se les permitía entrar al país a ninguna persona a menos que estuviese preparada para encarar esa tarea. Y fue por eso que no dejaban entrar al hijo del rey. Le dijeron: puedes encarar la tarea de devolverle al país un nombre original. De hecho, era imposible que lo intentase, de modo que no podía entrar. El esclavo apuró al hijo del rey para que retornasen a casa, pero este no quiso, pues el hombre del bosque le había dicho que fuese a esa tierra y que allí alcanzaría su grandeza. En ese momento llegó un hombre montado a caballo con la intención de entrar, pero los guardias tampoco lo dejaron pasar, argumentando el mismo motivo. Al ver el caballo del hombre, el hijo del rey le colocó el instrumento encima y este comenzó a cantar la maravillosa melodía del bosque. El dueño del caballo le pidió con vehemencia que le vendiese ese instrumento, pero él se negó a hacerlo. ¿Qué me puedes dar a cambio de un instrumento tan maravilloso?, le preguntó. El dueño del caballo le dijo: ¿qué puedes hacer realmente con ese instrumento? No tiene verdadera utilidad. A lo sumo puedes hacer un espectáculo y ganar un gulden. Yo conozco algo que es mejor que tu instrumento. He heredado del padre de mi padre el conocimiento de cómo comprender una cosa a partir de otra. Meibin Dabar, Mikhot Dabar, la sabiduría. Lo que he heredado de los padres de mi padre es el conocimiento de cómo comprender una cosa a partir de otra cosa, es la sabiduría. Pues digo yo,
No importa lo que alguien diga, yo puedo, mediante la tradición que poseo, comprender una cosa a partir de otra. Nunca le he revelado esto a nadie en el mundo, pero si me das tu instrumento, yo te enseñaré este conocimiento. El hijo del rey que tenía el instrumento decidió que sería algo maravilloso comprender una cosa a partir de otra. Le dio al dueño del caballo el instrumento y el otro le enseñó el método mediante el cual podía comprender una cosa a partir de otra. Ahora que el verdadero hijo del rey podía comprender una cosa a partir de otra, entendió, al volver al portal del país, que le era posible hacer el esfuerzo de restaurar el nombre original de esa tierra. Dado que comprendía una cosa a partir de otra, comprendió que sería posible, aunque no sabía cómo ni con qué medios. Sin embargo, al comprender una cosa a partir de otra, entendió que ello era posible. Decidió, por lo tanto, decirle a los guardias que lo dejasen pasar, pues haría el intento de devolverle el nombre original al reino. Después de todo, ¿qué podía perder? Habló con los hombres que no dejaban pasar a nadie que no fuese a realizar el intento y les dijo que lo dejasen pasar. Él haría el intento de restaurar el nombre del país. Le permitieron pasar e informaron a los ministros gobernantes que había sido hallado un hombre que deseaba hacer el esfuerzo de restaurar el nombre original del país. El joven fue llevado frente a los ministros del país, los cuales le dijeron: debes comprender que no somos tontos. El cielo no lo permita. Pero el rey anterior era tan extraordinariamente sabio que en comparación con él, nosotros éramos considerados como tontos. Es por esa razón que el reino era llamado el país tonto con el rey sabio. Al morir el rey, su hijo tomó su lugar. También él es sabio, pero comparado con nosotros no tiene sabiduría alguna. De manera que ahora el reino es denominado a la inversa, el país sabio con el rey tonto. El rey dejó un testamento indicando que cuando se encontrase una persona que pudiese restaurar el nombre original del reino, esa persona sería coronada como rey. Le ordenó a su hijo que cuando se hallase esa persona, él debía abdicar del trono y dejar que ese sabio fuese el rey. Esa persona debería ser tan extraordinariamente sabia, comparados con él, todos los demás serían tontos. Este hombre sería el rey y el nombre del país volvería a ser nuevamente el país tonto con el rey sabio, dado que comparado con él todos los demás serían tontos. Ahora sabes en lo que te estás metiendo. Los ministros continuaron: tenemos una prueba para ver si eres tan sabio. Hay un jardín, Gan, aquí que fue dejado por el rey fallecido, quien era un hombre extremadamente sabio. Este jardín es una gran maravilla. Allí crecen toda clase de instrumentos metálicos, cli, matafot, instrumentos de oro, instrumentos de plata. Es un asombro y una maravilla extraordinaria, pero es imposible entrar al jardín, pues tan pronto como alguien ingresa, comienza a ser perseguido y empieza a gritar. La persona no sabe quién lo persigue y no percibe nada, pero aún así es perseguido hasta ser expulsado del jardín. Veamos si eres lo suficientemente sabio como para entrar en este jardín. El hijo del rey les preguntó si la persona que entraba en el jardín era golpeada de alguna manera. Ellos le respondieron: primero es perseguida y no sabe quién la persigue, pero huye con gran terror. Esto es lo que les fue revelado por la gente que entró en el jardín. El verdadero hijo del rey fue hasta el jardín y vio que había un muro que lo rodeaba y un portón abierto. No había guardias allí, pues obviamente un jardín así no necesita guardianes. Fue hasta el jardín y miró. Junto al jardín vio un hombre, es decir, la estatua de un hombre. Miró más de cerca y vio que sobre el hombre había una placa. Sobre ella se hallaba una inscripción que decía que ese hombre había sido rey hacía muchos siglos y que durante los años de ese rey había habido paz. Antes de ese rey había habido guerras y luego de él también había habido guerras, pero durante su reinado había habido paz. El joven pensó en la situación. Ahora podía comprender una cosa a partir de otra y comprendió que todo dependía de este hombre.
Si la persona entraba al jardín y comenzaba a ser perseguida, no debía escapar. Solo debía quedarse junto a ese hombre y sería salvado. Más aún, es- más aún, si ese hombre, es decir, la estatua del hombre, estuviese en medio del jardín, en lugar de en un costado, todos podrían entrar al jardín sin problema. El hijo del rey comprendió todo esto, pues era capaz de comprender una cosa a partir de otra. El hijo del rey entró al jardín y tan pronto como se sintió perseguido, caminó y se detuvo junto a ese hombre, el cual se encontraba justo fuera del jardín. Así pudo salir en paz, Yatza Beshalom, sin sufrir daño alguno. Las otras personas que habían entrado al jardín habían huido al ser perseguidas con un terror tan grande que se habían herido como consecuencia de ello. Pero el hijo del rey salió salvo y tranquilamente, pues se había parado junto a la estatua. Los ministros se asombraron al verlo salir ileso. El verdadero hijo del rey ordenó entonces que la estatua fuese colocada en medio del jardín. Así lo hicieron y todos los ministros entraron al jardín, de manera que pudieron entrar y salir en paz sin sufrir daño alguno. Los ministros dijeron: sin embargo, aunque te hemos visto hacer algo así, no es por una sola cosa que podrás merecer el reino. Te haremos una prueba más. Le dijeron: el último rey tenía un trono, Quisé. Ese trono es muy alto y junto a él se encuentran toda clase de animales y de pájaros tallados en madera. Frente al trono hay una cama, mitad. Junto a la cama hay una mesa, Shulhan, y sobre la mesa hay una lámpara, menorá. Desde el trono salen unos senderos transitados con muros a ambos lados. Estos senderos se extienden desde todos los costados del trono, pero nadie conoce la relación que existe entre el trono y esos senderos. En el primer sendero, luego de un cierto trecho, se encuentra de pie un león de oro. Si alguna persona se acerca a él, éste abre sus fauces y lo traga. Pero el sendero se extiende más allá del león. Lo mismo sucede con los demás senderos que salen del trono. Así, un segundo sendero que se extiende a partir del trono es muy similar al primero. Allí de pie se encuentra otra clase de bestia salvaje como un leopardo, pero de un metal diferente, y también es imposible acercarse a él. El sendero se extiende más allá del lugar donde se encuentra esa bestia salvaje, y lo mismo sucede con todos los senderos. Estos senderos se extienden por todo el territorio y nadie comprende el significado del trono con todos sus detalles y los senderos. Esta será entonces tu prueba. Fíjate si puedes comprender el significado del trono y todo aquello asociado con él. Voy a mirar aquí si falta mucho. Sí, ya vamos a terminar. Bueno, entonces le mostraron el trono y vio que este era extremadamente alto. Llegó hasta el trono y lo contempló. Mientras lo observaba, se dio cuenta que estaba hecho de la misma clase de madera que la caja o instrumento que el hombre del bosque le había dado. Siguió mirando y vio que en la parte superior del trono faltaba una rosa. Si la rosa estuviese sobre el trono, este tendría entonces el mismo poder de la caja, que producía música cuando era colocada sobre cualquier animal o pájaro. Miró entonces con más detenimiento y notó que la rosa que faltaba en la parte superior del trono se encontraba caída a los pies del trono. Debería tomarla y colocarla arriba, y así el trono tendría el mismo poder que la caja. El último rey había diseñado cada detalle con tal sabiduría que nadie podía comprender su significado hasta que llegase una persona extremadamente sabia quien podía comprender el concepto. Sabría entonces cómo cambiar y ordenar todas las cosas de manera correcta. Y entonces que lo mismo ocurría con la cama. Comprendió que debía ser levemente desplazada del lugar en donde estaba. También la mesa debía correrse y debía ajustarse la posición de la lámpara. Los pájaros y los animales tenían que ser movidos hacia diferentes lugares, de manera que un pájaro debía ser tomado de un lugar y puesto en otro. Lo mismo sucedía con los animales. El rey había disfrazado todo con mucha inteligencia, de manera
que solo una persona muy sabia fuese capaz de contemplar y reordenarlo de la manera correcta. Lo mismo sucedía con el león que se encontraba donde comenzaba el sendero. Debía ser colocado en un lugar diferente. Lo mismo con respecto a todas las bestias de los senderos. El hijo del rey dio instrucciones para que todo fuese reordenado de la manera correcta. Es decir, tomar la rosa de la base e insertarla arriba en el tope. Todo lo demás fue arreglado también en el orden apropiado. Todos los animales y los pájaros comenzaron entonces a cantar una maravillosa melodía y cada uno funcionaba de la manera adecuada. Entonces se le dio el reino al hijo del rey. El hijo del rey, que ahora había sido coronado como rey, le dijo al hijo de la criada: ahora comprendo que soy de hecho el hijo del rey y que tú eres el hijo de la criada. Ahí termina el cuento. Luego de contar esta historia, el Rebbe, Rabbi Nachman, que su luz brille, dijo lo siguiente: en las primeras generaciones, cuando se trataba sobre Kabbalah, ello se hacía a la manera de esta historia, pues no fue sino hasta los tiempos de Rabbi Shimon Bar Yochai que la Kabbalah se trató abiertamente. Solo el Rabbi Shimon Bar Yochai reveló la Kabbalah de manera explícita. Anteriormente, cuando los iniciados trataban temas de Kabbalah, lo hacían utilizando expresiones veladas. Cuando colocaron el arca sobre las vacas, ellas comenzaron a cantar. ¿Comprende esto? Esto implica la renovación de la luna, cosa que tiene lugar cuando la luna recibe nuevos conceptos del sol. Así, cuando el arca fue llevado a la casa del sol, Bet Shemesh, todos los animales, Hayot, que llevan el trono, comenzaron a cantar una nueva melodía. Este es un concepto de un salmo. Cantada Hashem, una nueva canción. Salmo 98:1. Esta es la canción que cantaban las vacas de Basham. Esta es también la idea de la cama, la mesa, el trono y la lámpara. Ellos son la rectificación de la divina presencia. Tikkuná de Shejintá. También es el concepto del jardín. Adán fue exiliado del jardín, pero el Shabbat lo protegió, tal como está explicado en la literatura sagrada. El Shabbat es el concepto del rey que posee paz. Esto se relaciona con el rey que tuvo paz en sus días. El hijo del rey, por lo tanto, se mantuvo junto al Shabbat. El Rebbe no explicó más. También dijo el Rebbe luego de contar esta historia: esta historia constituye una gran maravilla. Todo es una sola cosa, los animales, el trono y el jardín, todos son uno. A veces un determinado concepto aludido en la historia recibe un nombre y a veces otro, de acuerdo al contexto del concepto. Estas ideas constituyen una profunda y tremenda maravilla. También dijo el Rebbe: hay mucho más, pero no es necesario revelarlo a ustedes. El rey del país arriba mencionado hizo algo que representa al sol y algo que representaba a la luna. Es decir, que las cosas que hizo aludían al sol y a la luna. La luna tenía una lámpara en su mano, pero al llegar el día la lámpara no podía brillar más, dado que, ¿para qué sirve una lámpara en plena luz del día? Este es el significado que la noche le dijo al día: ¿por qué es que cuando tú llegas yo no poseo un nombre? La lámpara no es de utilidad durante el día. La explicación de la historia es como el trono hecho por el rey. El conocimiento más importante yace en la comprensión de cómo ordenar cada cosa. De igual manera, aquel que conoce los textos sagrados y posee un corazón puro será capaz de comprender la explicación. Sin embargo, uno debe saber cómo ordenar bien los componentes, dado que a veces ellos se presentan con un nombre y otras con un nombre diferente. Lo mismo sucede con los demás aspectos de la historia. A veces un personaje de la historia tiene un nombre y a veces otro. Esto es verdad respecto a todos los componentes de la historia. Feliz de aquel digno de comprender correctamente estos conceptos.
Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Todas estas son las palabras de nuestro Santo Rebe. Que descanse en paz. Sea la memoria de un sadik por bendición. Baruch Hashem. Más claro no puede quedar. Pero vea que sí, hay muchas cosas. Yo sé que todos hemos cogido algunas cosas, pero mire que es lo único que les quiero comentar es lo primero lo que comenté, lo que comenté al principio, que era la cuestión era darle orden a las cosas. Las cosas había que ponerlas en un orden, el trono, las bestias, el orden de la mente, la fuerza de la mente. Hay muchas cosas. Pues, ahí los hijos estaban trabajando, el uno está trabajando así como un esclavo, el hombre del bosque parece mucho al Sadí, que le dio las claves, encontró la sabiduría, muchas cosas, pero que para que ya cada uno, Dios mediante, encuentre sus propios significados, porque cada uno le puede encontrar. Pero yo sí les quiero compartir. El conocimiento más importante yace en la comprensión de cómo ordenar cada cosa. Dios mediante vamos a estudiar el próximo viernes, la que es el Ashgaha Praktit, la supervisión divina, que fue lo que hablamos en Purim después de que terminamos la grabación, que les pegué un regañito, porque es que la Muná, dice Rabbi Nachman, la Muná es lo más elevado que existe, dice Rabbi Natán de Breslev, pero lo más importante que nosotros tenemos que adquirir es el poder mental de saber ordenar las cosas. Están los consejos de Rabbi Nachman, están las enseñanzas, cómo los pongo en orden, cómo hago de esos consejos parte de mi vida, que esos consejos hagan parte de mi vida, cómo es un orden. El primer orden es uno saber, bueno, estamos en este mundo, en el judaísmo hay una verdad. Listo, ya estamos en el judaísmo. Dentro del judaísmo hay muchos grupos. Ay, Breslev, en Breslev está la verdad, están las enseñanzas de Rabbi Nachman. Ese ya es otro orden. Ya estamos en Breslev, entonces, bueno, ¿cómo ponemos en práctica estos consejos? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Que lo estoy haciendo bien? ¿Que lo estoy haciendo mal? Entonces, es el conocimiento. O sea, la emuná es lo más elevado que existe y lo que tenemos que adquirir. Pero el objetivo, soldados de la luz, es uno adquirir un orden mental. Y uno, Besrat Hashem, saber cómo poner en práctica las enseñanzas de Rabbi Nachman, cómo poner en práctica los consejos, cómo llevar a cabo la espiritualidad, cómo transitar este camino de la Hasidut, de la espiritualidad, de acercarse a Dios, cómo lo podemos transitar estando acá en este mundo físico, trabajando, estando con la familia, y al mismo tiempo con un orden en la mente, no, ay, no, ya nos volvimos súper espirituales y ya no nos importa la familia, Dios guarde, el trabajo, no, no volves uno loco. Entonces me parece bonito porque si recuerdan, eso fue lo primero que dije antes de empezar el libro, y yo hace muchos años que no me leía este libro, no me acordaba de eso, pero el orden. El conocimiento más importante yace en la comprensión de cómo ordenar cada cosa. Vea que eso es la sabiduría. Una cosa a partir de otra. Entonces, pues en el camino de Breslev no vamos a esperar que nos digan las cosas así, así, no. Tenemos nosotros mismos que encontrar ese camino, pero para eso toca estudiar. Toca estudiar y bueno, hicimos el esfuercito, gracias a Dios. También lo que estábamos hablando pues antes de hace 8 días, del Itboedut, claridad mental y Shuadat, mente calmada, eso se obtiene a través del Itboedut. Es lo que lograron los hijos de el hijo del rey, la hijo de la sirvienta, cuando se recostaron, obtuvieron claridad mental, eso se logra a través del Itboedut. Por eso no todo lo que estudia tiene que traerlo al Itboedut. Dice para un campo, para una habitación, para un balcón, para donde sea, que uno esté tranquilo y empezar a hablar con Dios y ponerle
estas palabras, este conocimiento a él, a Hashem, de una forma calmada. Entonces adquiere uno Ishuadat, tranquilidad mental, calma mental, Ishuadat. Ishu es sentado, Dat, conocimiento. Entonces así es, haciendo, no tiene uno que entender todo, pero sí tiene uno que tener un momento para todo eso que estudia, ponerlo en el libro de Dud. Y tiene que estudiar bastante, tiene uno que estudiar bastante y hacer el doble libro de Dud. Muy bueno, compañeros, muchas bendiciones. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes con el favor del Creador. Ahí sí vamos a estudiar ya más detalle. Shalom, bendiciones. Shalom, don Dani, muchas gracias. Gracias, Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Bendiciones, nos vemos el viernes. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.